Dios te bendiga, querido amigo, hermano, tú que nos miras a través de esta conexión de YouTube. Es para nosotros una bendición y un enorme placer el llevarte esta palabra de Dios. Queremos compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones y es nuestra oración de que llegue a tu corazón también. Esta escritura que vamos a compartir está en el libro de Juan, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros decían: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Esta historia es bastante interesante, hermanos, porque narra la conversación de Jesús con un hombre que ha nacido ciego. En un principio los discípulos lo miran y le dicen a Jesús, viendo y sabiendo de que este hombre había nacido en esta condición: ¿quién pecó primero, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le dice: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se haga, entonces es necesario esta enfermedad. Y mire qué es interesante todo esto. Jesús, en primer lugar, no estaba rechazando la idea de los discípulos. Los discípulos tenían claro que la consecuencia del pecado, o una de las consecuencias del pecado, es la enfermedad. Si usted va a un médico ahora mismo, el médico le va a preguntar cómo se siente y usted le va a decir: bueno, me duele la cabeza, creo que sufro de la tensión. Los médicos te van a decir: su papá o su mamá también sufre de la tensión. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay una patología, que posiblemente tú sufres lo mismo que están sufriendo tus padres. En consecuencia, los discípulos tenían claro que habían dos características claras para ellos: o pecó él o pecaron sus padres. Pero en este caso particular, Jesús dice: no pecaron ninguno, sino que este hombre ha nacido así para que la obra de Dios sea manifestada en él. Amigo, este hombre había nacido ciego. Imagínense la condición de un ciego, mendigo además, pordiosero posiblemente. Este hombre que dependía de otros, que no tenía visión, que no sabía que el verde era un color hermoso, ni que sabía otro o la escala de los colores, porque en su vida había visto nada de esto, amado. Jesús viene a él y le ofrece, le da la sanidad. Pero este hombre ciego, nunca en la historia bíblica se había visto que alguien que había nacido ciego haya sido curado. Por eso es que esta sanidad impactó no solamente al ciego, por supuesto, sino que también a todo el pueblo y a los fariseos, que era la religión que reinaba en ese momento. Pero además de esto, Jesús toma para sanar esta enfermedad, hace algo que nadie pensó. Mire lo que dice la Biblia. Dice que Jesús escupió en tierra, hizo lodo y con ese lodo untó los ojos de este ciego y le dijo: ve a lavarte. Cuando este hombre llega viendo. Es posible, hermanos,
que, como dicen algunas personas, que Jesús haya hecho esto, dando a entender de que también Él nos creó a nosotros del polvo de la tierra y usó la misma condición, el mismo elemento para sanar que el que usó para crearnos. También otras personas dicen que Jesús, al sanar al ciego con barro, con lodo, está diciendo o está hablando de que la tierra iba a producir el elemento que ahora iba a sanar nuestros cuerpos. Usted mira los medicamentos y los medicamentos son sacados, producidos de lo que produce la tierra. Entonces cualquiera de estas dos cosas pueden ser posibles. Son pretensiones, son elementos que otros han creído que por esa razón Jesús escupió a tierra. Pero lo importante de esto es que Jesús, que era Dios, hizo como Él quiso, hizo la voluntad de Dios y sanó por primera vez a un hombre que había nacido en esta condición. Imagínate entonces qué habrá pensado este hombre. Un hombre que nunca había visto nada, obviamente, ¿no? Un hombre dice que estaba mendigando, que probablemente, hermano, era un pordiosero. En otra versión dice que este hombre era un pordiosero. Este hombre dependía, posiblemente había sido engañado, estafado, abusado. Pero llegó Jesús a su vida. Llegó el Señor Jesús y con esta peculiar manera lo sana. Y no solamente eso, hermanos. No sé qué podría ser mejor para él. Este hombre que había toda su vida estado ciego y que el mismo día que ve, mira a Jesús, la luz del mundo. La luz de Cristo alumbró sus ojos y este hombre ahora estaba viendo. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. También dice el libro de Primera de Juan: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigo, Jesús apareció en la vida de este hombre, no solamente para darle luz a sus ojos naturales, sino también para darle luz a los ojos espirituales. Y no solamente a este ciego, también a todos nosotros. Y mira la maravillosa sorpresa que se llevó este hombre. Este hombre, después de haber pasado tanto tiempo en ceguera, tanto tiempo en desorden, en temores, dependiendo de otros hombres, dependiendo de a donde lo llevaran otros hombres sin ver ningún tipo de camino, lo primero que mira es a Jesús. Qué maravillosa es la presencia de Dios. Qué maravilloso es Jesús. Jesús ha venido a sanarte. Jesús nos ha venido, Él para eso, dice la palabra, apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Querido amigo, Jesús vino a triunfar en contra de las cosas que el enemigo ha hecho en su naturaleza pecaminosa. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y con esto quiero decirte que Jesús sanó a este hombre de una manera excepcional, de una manera peculiar, pero transformó no solamente la vida de este hombre, sino la vida de muchos de los que leemos esta historia. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 9, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron. Y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo:
Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Por la sencilla razón de que este hombre había sido sanado por Jesús, se armó una discusión tremenda, hasta el punto de que los fariseos, por envidia, no querían reconocer lo que había sucedido. Ellos decían, los fariseos, que posiblemente este hombre no había sido ciego nunca. Mandaron a llamar a sus padres y sus padres dijeron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació siendo ciego, pero quien lo haya sanado no sabemos quién fue. Obviamente los padres tenían temor de los fariseos, porque los fariseos no solamente eran las fuerzas religiosas, sino también tenían el poder económico, el poder moral. Y ellos comenzaron un debate con aquel hombre que había sido sanado. Y miren lo que dijeron los fariseos: nosotros sabemos que este hombre es pecador. Imagínese usted, ¿de dónde conocían los fariseos a Jesús? ¿Quiénes eran ellos para decir que ellos sabían que este hombre era pecador? Lamentablemente, los fariseos representan la contaminación de las religiones, las sectas. Cuando llaman a Jesús o a alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo y dicen: este es un pecador, es la manera de defender sus hipótesis, porque no aceptan lo que el Hijo de Dios vino a hacer. Así conocemos muchas personas que se oponen a la verdad. Pero mire la respuesta de aquel hombre que fue sanado. Dijo: no sé si es pecador, lo que sí sé es que era ciego y ahora veo. Qué maravillosa respuesta. Qué inusual además respuesta, porque este hombre, que nunca había sido estudiado, no había estado en ninguna universidad, no tenía económicamente dinero, no tenía nada prácticamente, le estaba dando una enseñanza a estos fariseos que eran preparados, tenían poder económico y tenían poder moral. Entonces este hombre le dice: yo no sé si este Jesús es pecador, pero sí sé algo, que yo era ciego y ahora veo. Que cuando yo era ciego, ninguno de ustedes tuvo misericordia de mí y me sanó. Que su religión no pudo hacer este milagro, pero que Jesús pudo hacerlo. Y esto es lo que quiere Jesús hacer en nuestras vidas: darnos luz, darnos lo que la religión no ha podido darte, querido amigo. Esto es lo que quiere Jesús hacer en nosotros, que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. El Señor quiere llegar a tu corazón y sanarte. El Señor quiere sanar tu enfermedad, cualquier enfermedad de tu cuerpo. Él tiene el poder para sanarlo, Él tiene el poder para hacerlo. Miren lo que los fariseos le dijeron después. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Una vez más le preguntaron al ciego, al que había sido ciego: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y mire lo que le responde este hombre: se los he dicho y no quieren oír. ¿Quieren ser sus discípulos? Este hombre le dijo: ustedes no quieren oír. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero cuando la persona está encerrada en sus propias ambiciones, hermanos, no puede escuchar lo que Jesús dice. Ellos no querían escuchar el testimonio, no podían oír, se resistían, porque no solamente tenían un corazón duro, tenían un oído que se resistía a escuchar la verdad.
¿Cuántas personas se resisten a escuchar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Que antes estábamos en los delitos, en el pecado, que antes éramos estafadores, que antes éramos malandros, que antes éramos desobedientes a nuestros padres, que antes practicábamos lo que a Dios no le agradábamos, estábamos en tinieblas, pero que ahora Jesús ha venido a darnos luz. Y que Dios quiere darte luz también a ti. Dios quiere y desea que tú escuches su palabra. Dios quiere y desea que tú escuches el poder que Dios ha derramado sobre los hombres, sobre la humanidad. Que Cristo Jesús vino a este mundo a sanar y a transformar lo que se había perdido, a deshacer las obras del diablo. Seguimos, mire lo que le dijeron los fariseos. Nosotros somos discípulos de Moisés y no sabemos de dónde sea él. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos quién era Jesús. Pero al principio dijeron, nosotros sabemos que era el pecador, que Jesús era pecador. Ahora están diciendo, no sabemos de dónde sea él. Y mira lo que le responde el hombre que fue sanado. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre que había sido sanado estaba hablando bonito, estaba hablando de otra manera, estaba reconociendo que Jesús no solo que no era un hombre pecador, sino que era un hombre temeroso de Dios y que hacía su voluntad. Este hombre le estaba dando una cátedra de fe a los fariseos, que supuestamente eran los que debían guiar al pueblo, pero que se habían perdido en sus vanidades, que se habían perdido en el egoísmo, que se habían perdido en su corazón, en la dureza de sus razonamientos. Pero este hombre dice, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien, recuérdalo, si tú tienes temor de Dios y haces la voluntad de Dios, a ese Dios oye. Dios nos está llamando a que hagamos su voluntad, a que hagamos lo que a Él le agrada, a que seamos temerosos de Dios. Una persona cuando es temerosa de Dios se aparta del mal. La sabiduría le sigue, le persigue la inteligencia, porque ve el mal y se aparta. Cuando tú eres temeroso de Dios, no necesitas ser vigilado. Tu integridad no tiene precio. Tu honestidad está contigo y te acompaña. Eres sincero, eres fiel. Pero una persona cuando está apartada de Dios, le corroe la hipocresía, la mentira. Eso es lo que estaba en el corazón de los fariseos. Y este hombre que había sido ciego toda su vida y que nunca había estudiado, que no tenía la ropa ni los calzados que podían tener estos fariseos, que no tenían los estudios que tenían este fariseo, le estaba enseñando cómo debemos ver a Jesús. Este hombre había cambiado su lenguaje y ahora estaba hablando las maravillas de Dios. Y mire lo que pasó, lo que hicieron los fariseos. Dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Mira lo que dijeron los fariseos. Tú naciste del todo en pecado. Los fariseos, hermanos, no podían ver más allá, porque realmente ellos eran los ciegos. Esa ceguera que tenía este hombre era una ceguera natural, pero los fariseos tenían la peor ceguera que puede existir, que era una ceguera espiritual. No podían escuchar la voz de Jesús. Jesús le había dicho a los discípulos, y mire la diferencia entre saber algo y entenderlo. Ellos sabían, tanto los fariseos como los discípulos, que la enfermedad era producto del pecado. Pero Jesús les reveló a sus discípulos que esta enfermedad no era porque él había pecado, ni porque sus padres habían pecado. Y ahora los fariseos estaban diciendo, tú naciste del todo en pecado. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos no podían entender la revelación de Dios. ¿Cuántas personas en religiones buscan a Dios pero no le entienden? Y no le entienden porque su corazón está endurecido, porque lo que quieren y aman es el dinero, el placer de ser escuchado, el placer de que lo alaben y que se jacten de su presencia. Pero cuando tú escuchas a Jesús y haces su voluntad,
A ese Dios oye y Dios le revela su palabra. El Señor quiere traerte revelación en este tiempo. Quiere traerte el conocimiento de la vida de Jesús, de la obra de Jesús, de la resurrección de Jesús, el conocimiento de su amor, para que alcancemos la plenitud de su amor. Dios quiere que tú, como este ciego, empieces a entender que Él quiere darte la vista, que Él quiere renovarte, que Él quiere que tú conozcas su amor. El precio de seguir a Jesús estaba siendo visto en este hombre. Lo injuriaron, lo expulsaron. Muchas veces nosotros que hemos seguido a Cristo, amigo y hermano, vamos a ser injuriados. La gente nos va a ofender, va a hablar en contra de nuestro honor y de nuestra integridad. Por eso es que muchas veces dice, pero si él es cristiano, ¿por qué él hizo esto o hizo aquello? Porque ellos lo que quieren es destruir tu integridad, tu dignidad. Van a expulsarte de la sociedad. Muchos familiares tuyos van a expulsarte de sus entornos. Muchas personas van a expulsarte porque ya no hace lo que antiguamente hacía, pecando y deleitándote en el pecado como lo solías hacer. Ahora le estás sirviendo a Dios, estás viviendo una vida en santidad, estás recobrando la vida del Espíritu. Este hombre había sido sanado de la ceguera natural, pero le faltaba ser sanado de la ceguera espiritual. Ahora, si tú has leído la vida de Saulo o del apóstol Pablo, te darás cuenta que cuando Saulo perseguía a la iglesia, buscaba destruir el honor de los cristianos, los injuriaba, los expulsaba, incluso hasta los mataba. Pablo iba persiguiendo a la iglesia cuando de repente, dice la Biblia, se le apareció una luz en el camino cuando iba hacia Damasco. Y esta luz le sorprendió y le dijo, ¿quién eres tú? Le dice Pablo. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dice que la gente que estaba con él no vio la luz, pero escuchó la voz. Y dice que cuando Pablo abrió los ojos, no veía nada. Este hombre veía naturalmente, Pablo, pero se había quedado ciego. Dice que empezó a ayunar y al tercer día Dios envió a Ananías, quien impuso sus manos sobre Pablo y oró y le dijo, Jesús te devuelve la vista. Y desde ese momento Pablo volvió a ver, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. ¿Quién era Pablo? Pablo era fariseo. Seguramente Pablo estaba con estos fariseos que estaban cuestionando y hablando de la integridad de este hombre que había sido sanado, tratándolo de injuriar y de culpar en vez de gozarse de su sanidad. Querían destruirlo. Este hombre que era fariseo, que era malvado, conoció a Jesús y le siguió, porque Jesús también a él le sanó la vista, no una vista natural, sino la vista espiritual. Y esa es la que Dios quiere sanarte, querido amigo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice en Juan capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Jesús se enteró de que a este hombre que había sanado lo habían expulsado de la sinagoga, pero él lo halló. Dice, si lo halló es porque lo buscó y lo encontró. Y querido amigo, quiero que sepas esto. Cuando tú puedes ser expulsado por el hombre, pero si tú haces la voluntad de Dios y agradas a Dios, tú vas a ser bienaventurado,
Mateo dice: bienaventurados los que por mi causa son vituperados y digan toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los de la antigüedad. A Jesús mismo lo crucificaron, por decir la verdad. Pero Jesús, cuando nosotros somos expulsados, rechazados, Él nos rescata, Él nos encuentra. Y mire lo que sucedió aquí. Jesús encontró a aquel hombre y estaba ahora sanándolo. Ya él podía ver, pero ahora estaba sanándolo de la vista más importante. O mejor dicho, de la ceguera más importante, de la ceguera espiritual. Él estaba sanándolo y le dijo: tú tienes que creer en el Hijo de Dios. Y él le dijo: ¿quién es el Hijo de Dios? Y le dijo: el que habla contigo, a quien contemplan tus ojos. Él lo estás viendo. Mire qué maravilloso. Jesús lo había sanado y le está diciendo: me estás viendo. Yo soy el Hijo de Dios. Tienes que creer en mí. Y este hombre le adoró. Y mire lo que pasa, hermano. Hay tres cosas que la ceguera espiritual no te permiten ver. Y yo quiero que tú te examines. En primer lugar, la ceguera no te deja ver a Jesús como Dios o como Rey. Quizás tú puedes decir: Jesús fue un buen profeta, un buen hombre, pero Jesús era más que profeta y más que un hombre. Era Dios en la carne, era Dios en la tierra. Dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo carne. El Verbo era Dios y se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ceguera a muchos lo tiene mal, los tiene en tinieblas y no permiten que vean a Jesús como Dios. ¿Es Jesús tu Dios? ¿Estás viendo a Jesús como Dios? Respóndete a ti mismo, porque si no es así, entonces tú estás ciego espiritualmente. Entonces tú tienes que dejar que Jesús te sane. Mire otra cosa, la ceguera no te hace o no te permite darle adoración a Jesús. Al no reconocer a Jesús como Dios, no lo vas a adorar como Dios. Pero la ceguera te hace adorar a otras cosas o a otras personas como si fueran un Dios. Por eso aquel salmo dice: tienen ojos pero no ven, oídos tienen mas no oyen, boca tiene y no hablan. Así son los ídolos y así son aquellos que le adoran. ¿Tú a quién estás adorando? Si tú estás adorando a cualquier objeto, cosa creada o cosa no creada que no sea Jesús, tu adoración es falsa, tu creencia es falsa, porque estás ciego o estás siendo guiado por un ciego y los dos van a caer en el hueco. Los dos van a caer en el hoyo. Jesús quiere darte luz a los ojos. Y otra de las cosas es que cuando tú eres ciego, pones tu esperanza en tus propios métodos, en tus propias ambiciones, en tus propias formas. Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que creen que ven, sean cegados. ¿Qué estás viendo tú? Amigo, esta enfermedad o este hombre que tenía esta enfermedad fue puesto por ejemplo para todos nosotros. Jesús se dirigió a este hombre porque sabía que era el indicado para transmitir lo que Dios quería que viéramos de manera espiritual. Que estábamos ciegos, que no teníamos rumbo fijo, que estábamos dependiendo de los vicios, del pecado, que estábamos esclavos bajo un yugo destructor. Y mientras tú no tengas a Jesús en tu corazón, no vas a poder ver con claridad. Es por eso que yo quiero hacer esta oración contigo. Yo quiero que tú le digas al Señor de esta manera: dile: Señor Jesús, en este momento entro en tu presencia. He estado ciego, he estado descarriado, he estado dependiente del pecado y de otras cosas. He sido un pordiosero,
revolcándome en el lodo, en el barro. He sido maltratado, herido, pero hoy vengo a ti, Señor Jesús. Vengo para que tú me sanes. Sana mis ojos. Sáname de esta enfermedad, Señor, que no puedo ver. Quiero ver tu rostro, Señor. Quiero contemplar tu hermosura. Quiero servirte con amor. No importa que me injurien, no importa que me rechacen, que me expulsen. Yo quiero experimentar la luz de Cristo. Yo quiero mirar los colores que tú has formado, Señor. La vida en su plenitud, Señor. La vida con el amor que tú nos has dado. La vida, Señor, llena del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Guarda mi corazón de la religiosidad. Guarda mi corazón del sectarismo. Guarda mi corazón de aquellas cosas que me apartan de ti, de la falsa adoración, de aquellos frutos de la ceguera, Señor. Hoy te sirvo y me rindo a ti. Quiero amarte y quiero seguirte para siempre. Señor, ofrezco mi vida delante de ti y creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entra en mi corazón, entra en mi vida. Amén. Aunque no podamos verte, Señor, podemos sentir tu presencia, oh Jesús. Podemos sentir tu gran amor, tu gloria, Señor. Aleluya. Te adoramos, oh Jesús. Te exaltamos, oh Rey. Eres digno, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí, oh Jesús. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Nos deleitamos en tu
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte.